Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y queremos este momento específicamente agradecerle a usted que recién está conectándose, está entrando a nuestra transmisión. Espero que el Señor le bendiga abundantemente, así como lo está haciendo con nosotros. Desde este lugar nos es un placer poderle saludar y darle la bienvenida a nuestro espacio con el cual pretendemos servirle con una reflexión que al final nos pueda ayudar de mucho. En esta vez vamos a hablar sobre por qué los consejos religiosos. ¿Por qué los consejos religiosos? Y vamos a tomar en cuenta el pasaje que está en Eclesiastés capítulo 12, versículos 9 al 14. A lo mejor no explicamos punto por punto de lo que encierra este pasaje, pero oigamos la lectura detenidamente y luego tomamos conclusiones juntos. Dice el texto seleccionado para esta vez: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el estudio, o el mucho estudio, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Importante pasaje de la Escritura. Seguramente usted ya entendió el mensaje aquí. Hay varias cosas que tenemos que ver en ese pensamiento. Para empezar, el testimonio que está escuchándose allí tiene que ver con una persona que está dando testimonio de lo que el predicador o lo que esta persona que se constituyó en el escritor del Eclesiastés quiso hacer. Por más que se intrometió y se metió en la sociedad y por más que quiso experimentar, al final resuelve en pocas palabras que todo el sacrificio y todo el ejercicio que hace el ser humano, lejos de aprovechar el tiempo para lo espiritual, es vanidad. En eso se resume. Todo se esfuma así como se va el viento. Así como el aire se nos va y como el agua se nos cae de las manos, así también todo lo que se experimenta en la vida, por más que uno quiera decir que gozó, al fin de todo es vanidad. Y ese es el resumen en el que termina pensándose todo el libro de Eclesiastés. Por más que quiso enseñar, por más que quiso orientar, por más que quiso dirigir, al final de cuentas terminó en eso. Sin embargo, podemos encontrar también allí una cierta recomendación.
Y espero que al final nosotros podamos tomar en cuenta el porqué de los consejos religiosos. Y quise usar la palabra religioso porque, en fin, esta es una expresión de carácter universal. Y algunos que no entienden a cabalidad lo que significa la palabra religión, lo que hacen es criticar a los que dicen, ¿y a qué religión vas vos? Entonces dice algunos así que no entienden el término, dicen, yo no tengo religión. Y el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Y tienen razón. Pero cuando utilizamos la palabra religión dentro del campo general, el diccionario dice que religión es la corriente doctrinaria que liga fuertemente al ser humano con Dios o con los dioses. Definitivamente ahí hay una definición. Dice que es la corriente doctrinaria que liga fuertemente al ser humano con Dios o con los dioses. ¿Y por qué está usándose esta palabra dioses acá? ¿Acaso hay más de un Dios? Pues obviamente el diccionario está afinado de acuerdo a la generalidad de los términos. Y usted sabrá que no solo se cree en el Dios al que nosotros servimos. Hay otro tipo de corrientes, hay otro tipo de creencias. Mientras tanto se averigua a qué corriente pertenece X persona, de todos modos se piensa que el estar conectado, estar firmemente atado o ligado a alguien, a un poder superior, obviamente equivale a religión. Así que es una palabra generalizada. Obviamente, cuando pensamos en nosotros, tenemos que hacer hincapié en que nuestro culto o nuestra práctica nos encamina al Dios que, de acuerdo a la tradición bíblica, es el creador de todo. A eso nos encamina. Cuando ya empezamos a ver la doctrina de nosotros, cuando vemos la palabra que nos encierra a nosotros los creyentes, afinados al Evangelio de Jesucristo, tenemos que llegar a la conclusión de que esta doctrina o esta enseñanza o este tipo de orientación lo que hace es enfocarnos en el Dios que, según nosotros, según lo que hemos aprendido de acuerdo a la Biblia, es el Dios creador. Obviamente, al ser el Dios creador, es nuestro creador, también es nuestro redentor y obviamente es nuestro vivificador. Así que ya tenemos una razón. Y esto nos va ayudando a nosotros para enfocarnos entonces en algo que nos amarra, que nos fija al Dios creador, al Dios supremo. Si hubiesen otros que se le llaman dioses, el nuestro es superior a todos. ¿Por qué razón? Porque Él creó todas las cosas, sin Él nada de lo que es hubiera sido hecho, y después de Él existe todo. Antes de Él, pues la Biblia dice que Él creó todo. Quiero que pensemos en algunas cosas, en qué se pretende buscar por medio de los consejos impartidos especialmente o específicamente en el ámbito religioso. ¿Qué es lo que se pretende? Cuando entramos a un discipulado, cuando entramos a un adoctrinamiento, cuando entramos a una prédica, a una conferencia, a una charla que tiene tinte religioso, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que pretendemos? Yéndonos al pasaje en directo que tenemos hoy, queriendo ser un poquito contextuales con el pasaje leído, no voy a explicar con detalle más allá de lo que ya dije, pero para mi gusto o para nuestra razón deberíamos buscar cada uno de los que somos consejeros, predicadores, maestros, personas que nos encargamos de este trabajo de orientar a la gente. Lo primero que deberíamos buscar es recordarle a la gente o recordar que la vida y sus afanes se resumen en una palabra: vanidad. Alguien piensa en su vida. Y me recuerdo cuando era un joven de 14 años. Luego me recuerdo cuando tengo 20. Luego me recuerdo cuando tengo 30. Luego cuando tengo 40. Luego 50. Pero ya me doy cuenta que ahora, a la edad que tengo, parece que no estoy igual como estaba de 14. La fuerza se ha ido. Las energías, muchas de ellas se han perdido. Y ahora pudiera decir, quizás si me atrevo a correr como corría cuando tenía 14, alguien tiene que correr atrás de mí para recogerme. Las cosas cambian.
todo se va, todo se termina, ¿o no es cierto? Eso es una verdad. Entonces, tomando en cuenta eso, lo único que no se termina es el recuerdo de todo lo que fui. Y algunos cometemos la gran tontera de creer que somos de 14 e intentamos hacer las cosas y nos pasamos hasta 14, pero encerrados, guardando una dieta. Se nos olvida. O sea, llegamos a ese extremo porque todo es vanidad. Todo se va, todo se termina. Lo único que no se termina es lo que hacemos para la vida eterna. Y ese es el fin que lleva la religión. Ese es el fin que llevamos los consejeros espirituales. Es el fin que perseguimos los maestros de la palabra. Es el fin que perseguimos los pastores, los predicadores de la palabra. A eso es que estamos afinados, a decirle a la gente, su vida sin Dios corre peligro de desaparecer. Obviamente, ningún ser humano creado por el Eterno es de tal manera aniquilable. Todo ser humano tiene una eternidad, ya sea con Dios o sea con el diablo. Nos es más ventajoso estar con Dios. Y por eso le decimos a la gente, conviene que nosotros busquemos a Dios, porque es necesario. Todo entonces se encierra en esa palabra, vanidad. Por más que usted se esfuerce, fíjese que me llamó la atención ver algunas cositas que anoté acá. Si estas son palabras de Salomón, por supuesto, las que leímos hoy, con su vasta y cara experiencia, podría decir que en los placeres en el mundo carnal, nada puede satisfacer en lo absoluto y que nada puede aliviar a los hombres de la carga del pecado y que en comparación al precio o valor del alma que se llegue a perder, ningún esfuerzo humano es válido para su rescate. Con la vasta experiencia del escritor, dice, todo se resume en nada en comparación de la vida y el alma que son eternas. Por eso al final resulta diciendo, lo único que se logra de todo ser humano es lo que hace para el reino de la vida. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Todo lo demás es basura. Por eso resulta él con sus experiencias. Si fue Salomón el que dijo esas palabras, vale mencionar que Salomón es un experto. Él sabe qué precio se paga a consecuencia de andar haciendo otras cosas que no son la voluntad de Dios. Así que nos está enseñando con una propiedad. Segunda cosa que necesitamos hacer los creyentes, lo que buscamos los predicadores, específicamente los maestros, todos los consejeros espirituales, es orientar objetivamente al ser humano creyente en Dios. Orientarle objetivamente. Todo creyente. Cuando hablamos de esta palabra objetivamente, cada uno de nosotros somos responsables de que la gente, en cambio de escuchar un testimonio de mi persona, mejor escuche que se gana con una relación muy cercana con el Señor. Y aquí tenemos que entender que usando estas palabras, me llamó la atención el versículo 11 de este capítulo que leímos. Algunos pues entendimos a temprana edad lo que significa ese pasaje. Es probable que algunos hasta la vez no lo entendemos. Y estaba recordando a un maestro, y no voy a decir el nombre porque puedo fallar con algunas cosas si lo menciono, pero recuerdo a este maestro decir una vez, hermanos, decía él, es tremendo cuando vemos que hay gente tan dura de corazón como el roble, decía, que los clavos en cambio de penetrar se doblan. Pensando en lo que dice el pasaje, los clavos hincados. Sin embargo, tratando de tener una versión más diferente, llegamos a entender que las verdades de Dios son como aguijones para quienes son torpes y alejados. O sea, cuando hablamos de las verdades del Señor, se constituyen en algunas ocasiones que cuando alguien no quiere entender a buenas, tendrá que entender a malas. Entonces, dice alguien, el entendido a señas, pero el rústico a leño.
Entonces, debo entender que si Dios está interesado en la salvación, en la salud de una persona, va a usar, por ejemplo, a los profetas para llegar y decirle, por lo que haces te viene mal o te viene bien. Entonces, para los que están haciendo lo malo, cuando oyen la reprensión del Señor, la sienten como algo que no es correcto, porque le llama a juicio, le llama a ponerse en orden. Y esto resulta para ellos un poco incómodo. Y esto pues de los aguijones que menciona acá se tiene que ver con lo que ataban a las bestias, específicamente a los animales, que al no querer entender a buenas, pues lo ataban a aguijones que los presionaban de manera que ellos tenían que seguir una ruta que les daba un instructor. No sé quién ha tenido la oportunidad de montar a caballo. Normalmente los jinetes usan en sus pies unas púas con los que hacen que la bestia marche. Entonces, cuando la bestia es dócil y avanza voluntariamente en su camino, las cosas son diferentes a cuando ellas se oponen. Entonces sufren el toque de los aguijones que producen el talón del jinete. Y esto dirá, qué raro, ¿con qué nos está comparando? No, algunas veces Dios tiene que puyarnos para que nosotros vayamos, y no es nada de cómodo, ni es nada de agradable, porque el fin del consejo del Señor, es que nosotros tengamos una orientación objetiva, o sea, tomar un destino hacia donde vamos a llegar con destino seguro. Eso es lo que hacían. Y por si eso fuera poco, entonces dice que también aparece como clavos hincados. Y esto tiene que ver que hay gente en la cual el Señor les pone una marca que es imborrable. O sea, así como un clavo fija otra pieza y las une, así el Señor trata que a través de sus siervos impregnar o plasmar seguridad y tranquilidad a fin de que la persona nunca va a olvidar ese mensaje. Ya las palabras bien dichas del predicador o del maestro se constituyen como si a través de un clavo, literalmente un clavo, se unen dos piezas. Y la palabra hincado en este caso es un clavo que pasa las dos piezas para dejarlas fijas, unidas entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces las palabras del predicador? Pues nos apega, nos atrae al que nos creó. Eso es lo que hace, nos fija a Él como objetivo, pues nos hace tener derecho a la vida eterna. ¿O no es así? ¿Sienten ustedes que pertenecen al Señor? Pero ¿se lo aprendieron ustedes así porque lo quisieron aprender? No, alguien les dio un consejo y ese consejo era un siervo de Dios y esas palabras quedaron en usted imborrables. Por eso aquí viene un riesgo. Hay de aquellos que se llaman maestros y que son falsos, porque ellos con su falsedad orientan a la gente y toda la torcedura que ellos reciban y toda la información que reciban en nombre de Dios siendo falsa, un día va a aparecer y Dios va a dar el pago a cada uno, y aquellos que se hicieron pasar por maestros pero que hicieron lo incorrecto darán cuenta de lo que hicieron en el torcimiento de las personas. Así que tenemos que tomar muy en cuenta. Si pensamos entonces las ilustraciones que se están tomando en cuenta acá, queríamos decir que el fin de Dios cuando está tratando de atraernos a Él y apegarnos a Él, y que ya sea con el chicote o sea con la palabra que se impregna en nosotros, el fin de Dios es estabilizar nuestro corazón con el fin de que nunca nos apartemos de Él, ni seamos quitados del propósito para que Él tiene para nosotros. En una palabra, diríamos ser inamovibles del camino. ¿Qué es lo que pretende Dios y qué es lo que deben pretender todos los maestros de la palabra? Que la gente sea inamovible de su fe. Eso es lo que se persigue. Por eso es orientar a la gente objetivamente, específicamente a los creyentes. El fin de la palabra es esa. El pastor de Israel que menciona, usted leyó en la versión 60 y la palabra pastor aparece con mayúscula. Eso dice que se está refiriendo a un personaje no simple. Está refiriéndose nada más ni nada menos del eterno Dios que a través de sus siervos inspiró sabiduría para dirigir a otros. Ya decíamos en la primera plática
Ya decíamos que no todos tenemos el don y el privilegio de aconsejar y la tanta sabiduría para hacerlo. Ya lo acabamos de decir. No todos tenemos ese privilegio. Hay quienes dan consejo, pero realmente no se les puede seguir el consejo. Y venía a mi mente las palabras de alguien cuando me dice: ¿qué tal si te callas la boca? Porque lo que me estás diciendo no coincide con lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo me afecta para creer lo que me estás diciendo. Ahí el consejo prácticamente es vano. Pero cuando hablamos del ejemplo que el Señor nos está dando, Él pone la sabiduría, no en todos, sino en algunos que se están estableciendo como consejeros, como maestros del bien, como predicadores, como ministros suyos. Y hay un solo objetivo que leemos de acuerdo a las palabras de Pablo, cuando dice que el único fin del ministerio hecho por los que Dios elige para hacerlo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio que Él ha establecido. Entonces tenemos una razón, y nosotros los maestros de la palabra tenemos la responsabilidad de orientar con la sabiduría que da Dios. Eso quiere decir que el consejero espiritual, que el consejero religioso debe depender de Dios. ¿Se fijó con esto? No son simples palabras, es sabiduría humana. Tiene que ser dependencia de Dios. Decía en la primera palabra que nosotros todos podemos servir de consejeros espirituales, pero en este caso ya estamos hablando de los maestros espirituales, los guías espirituales. Todos los maestros y los guías espirituales reciben una comunión, una comunicación directa con el Señor, una revelación de la palabra. Espero que así sea con todos los que nos atrevemos a predicar este mensaje. Y algunos dirán, pero nos dejó un poquito serio. No, lo que le estoy diciendo es que, y aquí viene algo, cuando alguien enviado por Dios, sea maestro, sea predicador, sea quien sea, que alguien esté hablando, nadie más debe estarlo haciendo, porque algo está enseñándonos Dios a través de lo que están diciendo en la palabra. Algo nos está diciendo. Eso quiere decir que hay que fijar la atención en el que habla. ¿Para qué? Para seguir el mensaje que el Señor nos está transmitiendo. En otras palabras, ya llegando al punto 3 para esta vez, también debemos reconocer nosotros que cada uno de los que predicamos la palabra debemos impulsar la obediencia y el temor de Dios. Obediencia y temor de Dios. Y quiero que le ponga cuidado a esto que voy a decir. Me llamó la atención porque en este caso, la obediencia que se piensa acá, tenemos que entender nosotros que aunque la obediencia es la decisión de hacer lo que ordena un superior en contraparte a nuestra voluntad, debemos entender, la obediencia aquí es una cuestión de afecto promovida por el Espíritu de Dios, específicamente promovida por el amor a Dios sobre todas las cosas. Y tendríamos que pensar en un amor reverente como el en este caso promueve la religión, pero establecerse como el principio, como el todo, la clave medular de la religión, que sería un amor, una obediencia, pero no cuestionada porque el Señor me la impone, sino porque amo tanto al Señor que debo hacer lo que Él pide que yo haga. No hacerlo porque es que se me lo impone la ley. Es que ¿y qué va a pasar si no lo hago? Como algunos hemos enseñado, que para no tener problema con Dios hay que ser creyente. Y algunos hemos traído mucha gente al Evangelio por miedo. Si usted no se convierte al Evangelio, se va al infierno. Y mandando a mucha gente al infierno, cuando no debería decirse a la gente eso. Que tanto amamos al Señor, eso debe promover en nosotros un deseo de obedecer sus instrucciones. Ya decía en una ocasión, dando un consejo a una pareja, y le decía, en la medida que ambos se valoran, estarán sumisos el uno al otro para servirse y evitar cualquier cosa que provoque molestias, porque el amor supera cualquier otra actitud.
Y es interesante entonces que entendamos que la obediencia en este caso va a ser promovida por el amor que le tenemos a Dios. Y si quisiéramos pensar, tendríamos que llegar a entender que el amor que esto establece debe ser lo que Jesús enseñó: amar a Dios sobre todas las cosas y luego a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Esto es bastante difícil, sin embargo, es un mandamiento del Señor. Si pensamos nosotros en el amor que se promueve y esto lo que nos impulsa a la obediencia, tendremos que entender que nos va a hacer inamovibles y vamos a ser personas que, pase lo que pase, nosotros amamos y obedecemos al Señor. Cueste lo que cueste, siempre amamos y obedecemos al Señor. Y de esta manera, entonces se constituye en la siguiente palabra, que sería el temor de Dios. Y esto incluye, asimismo, todos los afectos del alma. Todos los afectos del alma. Algunas veces usted se ha dado cuenta que uno tiene que llorar delante de Dios, pero algunas veces tiene que reír también. No sé cuántos de ustedes han reído junto a Dios por algo que Él está haciendo. Y algunas veces tenemos que llorar, algunas veces tenemos que gritar, algunas veces tenemos que saltar. Hoy, por ejemplo, en el medio del canto hubo una parte que a mí me dieron ganas de salir corriendo y dar unas cuantas vueltas acá. Pero me imagino que algunos nos tragamos la lengua si vemos hacer eso. Decimos, ¿hasta cuándo? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Así que me sometí mi carne a tranquilidad y le dije, no, salta espíritu, pero carne tranquila. Y comencé a adorar al Señor y a saltar dentro de mi espíritu porque estaba bonita la alabanza. Así que daban ganas de salir corriendo y saltar. Pero son cuestiones que se dan para exaltar el nombre del Señor. Recuerda, en una ocasión el rey David se desbordó, hasta lo trataron de loco, adorando y glorificando al Señor. Se trata de ese tipo de eventos que se producen por el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Es gracioso ver el temor de Dios, en este caso como si habláramos del afecto de un niño. Y es maravilloso cuando vemos el trato que los niños le dan al padre. No sé cuántos hijos han tenido la experiencia. Cuando ven al padre venir y ellos salen corriendo con sus bracitos en alto, y dicen, ¡hey, papi! Viene y salen corriendo a recibir a papá. Y papá viene y les da el abrazo y algunos niños se los llevan en los brazos hacia adentro. Se está hablando de ese tipo de relación. Ese tipo de relación debería tener el creyente. Hacia eso impulsa los consejeros espirituales. Eso deberíamos implantar en la vida de las personas. Amar al Señor, respetar al Señor, reverenciar al Señor y servir al Señor con ese afecto. No se trata de tenerle miedo, como pasa también con algunos hijos. Cuando ya los padres se van acercando, dice, se descompuso la fiesta. Todo el día con una felicidad, tranquilidad en el hogar. Pero una vez se sabe que va llegando el viejo, la noche entró, aunque sean las 12 del día. Parece que toqué algo familiar. Porque parece que algunas veces esa es la figura que tenemos del temor a Dios. Miedo, que Dios, cuidado y te mata Dios, cuidado te castiga Dios, y cuidado aquí que por allá. Y enseñamos a la gente más a tenerle miedo a Dios que a tenerle amor y respeto. Espero que así esté comprendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, los predicadores, los maestros de la palabra, los consejeros de la palabra, tenemos la tarea de enseñarle a la gente a tenerle amor reverente y una obediencia que se encierre dentro del temor de Dios. Que el temor desde esta perspectiva tiene que ver con el agraciado efecto y afecto de un bebé cuando sale corriendo a recibir a su papi que va llegando. Así deberíamos nosotros ver a Dios para con nosotros, como el Padre amoroso que siempre nos va a abrazar, y aunque venga súper agotado y aunque venga exhausto de cuantas cosas le pasaron el día, su hijo vale más que cualquier cosa y abrirá sus brazos y se lo tomará y lo llevará hacia adentro sin problemas. No, que le dice, quítate patojo y que ya vas a ver que vos porque no haces nada. Pensando esas diferencias en cuanto a que el hijo le tenga más confianza y amor y alegría por la llegada del Padre. Y acuérdense, Cristo pronto viene. ¿Cómo estamos esperándolo? Y por último, el tiempo apremia. El trabajo de nosotros los ministros del Señor. Ya le voy a decir algunas cositas más. Remarcar la idea de que un día
Dios evidenciará públicamente lo que hayamos hecho por amor a Él. Amén. ¿Y cuántos quisieran recibir aquel día un premio glorioso como recompensa de su amor por el Señor? ¿Verdad que a todos nos encantaría? Obviamente también se evidenciará lo que hicimos movidos por nuestros intereses temporales, lejos de los eternos. Vemos algunos predicadores que lo hacemos dependiendo el color de la oferta. Y eso es un poquito arriesgado. Pero algunos lo hacemos con la intención de enseñarle a la gente lo mucho que el Señor nos ama, lo mucho que quiere tenernos con Él, y que nosotros como siervos del Señor estemos esperando ese gran momento cuando el Señor vendrá a recompensar mi esfuerzo y cuando me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Tenemos nosotros que impulsar como predicadores, como maestros. Y usted dirá, ¿y por qué nos está diciendo eso nosotros si no estamos en un seminario de predicación? Porque debo de decirle a usted con todo mi corazón que debe reconocer a aquellos que Dios usa para instruirnos. Dios está dándonos un privilegio de colocarnos una persona para que nos enseñe su palabra, que nos enseñe principios maravillosos de su palabra, porque nos está mandando una noticia, nos está diciendo lo mucho que nos ama, nos está diciendo que sin Él todo es vanidad, nos está diciendo que nosotros necesitamos asirnos de sus promesas, necesitamos estar bien conscientes de que el temor a Él es más importante que cualquier cosa y que todo lo que hagamos tendremos recompensa. No sé si puedo ilustrarlo de esta manera. Yo le digo a mi hijo, si me ganas el grado, te voy a dar esto de recompensa. Y el hijo, antes de ver el grado, antes de ver su estudio, ve la recompensa. Y se esfuerza, y se esfuerza, y se esfuerza. Y al final, que salió aprobado, aunque sea con 61, dice, papi, me ofreciste una cosa, yo gané el grado, aprobé el grado, papi. Entonces, motivado por el premio, él puso todas las ganas y por lo menos ganó con 61, pero lo ganó. Entonces, mis hermanos, es interesante que nosotros como creyentes aprendamos que Dios tiene para nosotros un perfecto galardón. Esto es, si nosotros atendimos realmente a lo único y necesario y que veamos a nuestro Salvador misericordioso, porque pronto vendrá. Pero ahora sabe una cosa, hasta el momento sigue siendo nuestro Salvador y Redentor, pero pronto vendrá ya no como Salvador y Redentor, sino como juez para darnos el pago de todo lo que merecimos o merecemos de acuerdo a lo que hicimos. Tenemos que estar esperando y gozarnos por eso, pero ponerle ganas, porque el premio está glorioso. Pero ¿qué tal si cuando venga lo único va a decir, no, pero es que vos lo que promoviste fuiste tu persona? Salvo porque al fin de todos es por la gracia de Dios, pero no mereces más que la salvación y nada más. Hermanos amados, gloria a Dios si somos salvos, pero yo creo que el Señor debiera premiar todo lo que hacemos por amor a su obra. Así que Él va a premiar todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie se fijó en nosotros. A lo mejor nadie nos puso importancia, nadie nos tomó en cuenta para nada, pero Él está tomando en cuenta todo lo que hacemos. Por eso prestémosle atención a lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Quiero en este caso alabar al Señor porque Él hace que nuestro deber sea nuestro interés, que se grabe, hermanos, en nuestros corazones, que nosotros como cristianos, el reverenciar al Señor, el temer a Dios, el obedecer sus mandamientos es lo más importante. Y un día nos vamos a dar cuenta de lo grandioso, fantástico, emocionante y maravilloso que fue servirle. Y entonces diremos, poquito lo que el pastor nos decía en comparación a lo mucho que hemos recibido. Por eso, nuestro estímulo es a usted para que atienda el consejo de la palabra de Dios. No pase desapercibido cuando se está predicando la palabra, porque Dios nos está diciendo alguna noticia con la que quiere bendecirnos. Y quiero llegar a la parte final. ¿Por qué los consejeros religiosos
¿Por qué tengo que estar sentado? ¿O por qué tengo que estar parado? ¿Por qué tengo que estar ante un grupo dándoles consejos espirituales? Dios busca dirigir a su pueblo y eso tenemos que tenerlo claro. Diga conmigo, Dios busca dirigir a su pueblo. Ha dado gracia a sus siervos para que nos orienten hacia nuestra realización temporal mientras nos encaminamos a la vida eterna. Recuerdo las palabras de un maestro que me dijo: vos vas a ser maestro de la palabra. Quizás no me hubiera dado cuenta, pero alguien me lo dijo. Y me recuerdo el lugar, me recuerdo también quién fue, y me recuerdo el gesto con que lo dijo. Vos vas a ser un maestro de la palabra. Espero algún día lograr serlo. Mientras tanto, tenemos que entender que Dios nos está dando personas, hermanos, para que nos ayude a encaminarnos a la vida eterna. Pero nos está permitiendo realizarnos mientras tanto acá, el siervo del Señor. Y qué alegre se siente cuando dice: y ahora vamos a traer la palabra de Dios con el siervo del Señor tal. Y presentamos a un servidor del Señor. ¿Acaso esto no es un privilegio? O vamos a oír, vamos a cantar junto con los ministros de alabanza, vamos a adorar junto con los salmistas, vamos a orar junto. Pero no todos somos salmistas, no todos somos músicos, no todos cantamos. Dios tiene algunos asignados para tareas especiales y tenemos que sentirnos contentos porque Él lo está haciendo justo en este tiempo. Aunque el consejero se meta en el callejón de nuestra vida, su objetivo es acompañarnos mientras nos establecemos para que al final seamos galardonados con el bien del Señor. ¿Cuántos se sienten enojados cuando se les llama la atención por desobedientes? Todos. Apenas hace un poquito y se sienten contentos. Que bien hecho, felicitaciones. Un sobresaliente. Qué alegre. Nos sentimos todos empurrados cuando nos llaman la atención porque estamos haciendo malas cosas. No es cierto. Y dice: se está metiendo conmigo, está metiendo en el callejón de mi vida. ¿Y a él qué le importa mi vida? Es verdad, a mí no me importa la suya, pero a su Creador sí le importa. Y por eso Él tiene personas para que a usted le digan las cosas. Y aunque parezca que el consejero se está metiendo en el callejón de su vida, usted debe entender que mucho lo ama el Señor, porque le está enviando a alguien para que le diga cosas con el fin de mejorar, con el fin de un día estar con el Señor. Quiero pedirle dos cosas simples. La primera es: ore siempre por los consejeros religiosos, para que Dios use su boca para el bien. Ore por ellos, por favor. Ore por los que ministran la palabra, para que sea Dios quien ponga en ellos el mensaje que nosotros necesitamos justo para ir al cielo. ¿Es bueno que lo pidamos? Sí, es bueno que lo pidamos. Señor, háblanos a través de tus siervos y danos un corazón entendido para que apreciemos ese mensaje. Y la otra cosa que le quiero decir es: atesore el consejo. Atesore el consejo. Ore por los consejeros, pero atesore el consejo, porque al fin de cuentas el favorecido o favorecida será la persona quien atiende el consejo. Espero que la gracia del Señor sea con nosotros y que esta reflexión que hicimos a lo mejor hoy fue a favor de los consejeros espirituales, pero que pensemos qué tanto nos ama el Señor cuando pone a personas con gracia para que nos hable de nuestra esperanza, que nos hable del camino que nos debe llevar a Dios. Y si usted es una persona que está sentadita o está de pie o está caminando o va en su auto y va escuchando una palabra del Señor, alabe a Dios, porque no vale tanto el mensajero, sino aquel a quien va el mensaje. En este caso, quien vale bastante es usted para Dios. Y Él está ocupando a un mensajero para que le lleve la palabra a su corazón. ¿Qué tanto le ama a Dios entonces cuando le habla una palabra? Pues mucho. Él quiere tenernos con Él, así que alabemos su nombre por tenernos una palabra para cada día. Padre, te doy gracias en este momento por esta reflexión que hemos tomado. Obviamente tenemos que hablar de la importancia que tiene una persona cuando habla tu palabra, pero mucho más cuando tienes en este mundo a muchas personas que nos hablan. Gracias, Señor, por poner a personas para que nos den una palabra. Y cuántas veces he tenido que sentirme estimulado, motivado y afianzado en mi fe cuando escucho el consejo de una persona.
Gracias, Señor, porque me aman tanto cuando me dices muchas cosas. Me dices que sin ti todo es vanidad. Me dices que yo no puedo pensar en otra cosa que sea tan importante que no sea el temor a ti. Tú has tenido la intencionalidad siempre de atraerme hacia ti y lo has hecho a través de tus siervos. Gracias por impulsar en mí la obediencia y el temor hacia ti. Gracias, Señor, porque siempre me impulsas a través de tu palabra para entender que lo que hago no será perdido. Gracias porque hoy podemos confirmar que tú nos amas tanto cuando nos has dado un consejo y nos llama la atención para que atendamos el consejo, porque vienes para afianzar nuestra fe hacia ti. El único objetivo es atraernos a ti, hacer de nosotros cristianos inamovibles en lo que creemos y profesamos. Así que ayúdanos, Señor, para valorar esta palabra y que podamos valer bastante en este campo en el que estamos como creyentes y podamos decir nosotros a nosotros mismos: valemos mucho para nuestro Señor, que siempre nos manda un mensaje para saludarnos, para bendecirnos y para motivarnos a continuar hacia adelante. Gracias, Dios, porque prometes a través de tu palabra que un día las cosas van a salir a la luz y nosotros recibiremos el premio de lo que hayamos hecho, de acuerdo a lo que hayamos realizado en esta vida. Entre tanto, yo te alabo, te bendigo, te glorifico y declaro que para siempre es tu misericordia. Ayúdame, Señor, para siempre glorificarte y siempre exaltarte y afinar mis oídos para tu palabra. Te lo pido, Señor, y así lo pido también para todos aquellos a quien esta palabra pudo accesar en esta ocasión. Todo lo pedimos en el nombre y maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchísimas gracias a usted porque estuvo con nosotros en este espacio. Que la gracia del Señor siempre sea sobre usted y le invitamos a tomar en cuenta que Dios le ama tanto cuando le envía una palabra a su corazón. De tanto, para mí será un deseo volverle a servir en otro próximo, si así es la permisión del Señor. Bendiciones.